Buenos días. ¿Me pueden escuchar bien? Gracias. Buen día, ingeniera. Buen día. Bien, hoy vamos a terminar este tema donde prácticamente lo que hemos visto es todos los datos que nosotros necesitamos tener para poder eh, iniciar nuestro proyecto. O bueno, antes de hacer la construcción, obviamente necesitamos hacer un diseño, pero para hacer el diseño tenemos que tener la mayor cantidad de datos posibles para que nuestro diseño, por supuesto, sea eh, lo más cuidadoso en todos los aspectos. Entonces, habíamos visto ya algunos de ellos, que son datos que nosotros tenemos que eh, recopilar y hoy vamos a terminar de ver eso. Bien, ya habíamos visto hasta aquí, donde me voy a volver para atrás, a ver, para hacerles recuerdo un poquito. Estábamos viendo todo acerca de la información básica que debemos recoger. Entonces ya vimos los aspectos físicos, qué información es esa. Ya vimos también para los aspectos de desarrollo y ya vimos qué es lo que entra en otros aspectos. Entonces eso ya lo vimos hasta aquí. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. Vamos a empezar viendo esta parte de los estudios del proyecto. Por supuesto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Tenemos que considerar que vamos a tomar en cuenta estudios preliminares del proyecto. ¿Y cuáles van a ser esos estudios preliminares? Tenemos que tener o recopilar la información o los datos sobre la capacidad requerida. ¿Qué quiere decir? La disposición básica y también el tamaño. Además de eso, las características físicas que pueden afectar al diseño en general. Entonces, en los estudios preliminares, nosotros tenemos que saber y tenemos que tomar en cuenta que como dato fundamental está la capacidad que va a tener nuestra planta. Hablando no solamente de la planta en sí que va a recibir el agua, sino cuál es la capacidad que va a tener cada tramo de nuestra tubería, cuál es el caudal que puede llevar esa tubería. Entonces, todo esto con el tamaño, etcétera, lo tenemos que tener muy en claro desde este estudio preliminar. Además de eso, también datos sobre el costo y la escalada de los precios de los materiales básicos, también los métodos de financiación. Es decir, nosotros tenemos que saber más o menos cuál va a ser la cantidad de dinero que vamos a invertir y, por supuesto, estamos o tenemos que estar al tanto de eh, cuáles son los materiales básicos que nosotros vamos a necesitar. Entonces, obviamente, aquí entra la parte de si vamos a nosotros necesitar o vamos a utilizar tuberías de hormigón, entonces, más o menos cómo van esos precios, cuánto nos sale hacer cada tramo, etcétera. Entonces, eso es algo básico. Y, por supuesto, cómo lo vamos a financiar. Es muy importante. Eh, También todos estos datos que vamos a obtener, que son datos básicos, deben ser fiables, pero eh, no es que deban ser tan detallados y tan precisos en esta etapa. Si bien nosotros tenemos que cuidar de que en cada una de las etapas que nosotros vayamos a dividir nuestro proyecto, tengamos datos muy confiables. Pero hay datos que lastimosamente quizás por el tiempo, por el momento, por la situación, no los vamos a poder tener como datos ya finales que vamos a utilizar en el proyecto, pero podemos tener algunos preliminares o unas estimaciones. Y mientras
ya vamos avanzando con los demás requisitos, entonces ya vamos afinando esos detalles. Pero obviamente al inicio seguramente no vamos a tener los datos finales que vamos a utilizar, sino quizás algunas estimaciones para ir haciendo cálculos como de la financiación, de los costos, etc. Bien, eso para los estudios preliminares del proyecto, pero también están los estudios detallados del proyecto. En estos estudios detallados, primero que todo tenemos que tomar en cuenta que todas estas investigaciones van a ser parte y constituyen la base para nuestro diseño en general de la obra, así también como para la preparación de planos y las especificaciones que nosotros necesitemos tener en esos planos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que todo lo que vayamos a investigar, obviamente es algo muy importante porque es la estructura desde donde nosotros estamos partiendo para llevar a cabo nuestro diseño. Entonces, obviamente, a partir de aquí, en los estudios detallados, ya estos tienen que ser precisos y contener, por ejemplo, los contornos topográficos de todas las áreas que nosotros vayamos a servir. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener todos los detalles que nos van a facilitar o que facilitan el trabajo a la persona que diseña o a los diseñadores. Entonces, como ustedes saben, en una investigación, y como yo les mencionaba también en la clase pasada, en una investigación de cualquier tipo, mientras más datos tengamos, va a resultar o nos va a ayudar a que ese proyecto o ese trabajo no salga de una manera muy precisa. Entonces, en esta etapa ya, en la parte de los estudios preliminares, tenemos que tener toda esta parte de la topografía bien determinada y bien marcada. Es decir, tomar en cuenta, por ejemplo, cuál va a ser el límite, hasta dónde va a llegar, hasta dónde van a llegar nuestras tuberías, hasta dónde pueden recolectar el agua, cuál es ese límite, cuál es el área en específica y los detalles que más podamos de toda la zona hablando de la topografía. Entonces, todas las áreas o toda el área que va a ocupar nuestra red, nosotros la tenemos que conocer muy bien, porque esto nos va a ayudar a ¿qué? Nos va a ayudar a poder diseñarla de la mejor manera posible. Bien, existe también una red que se llama Benchmarks, que hace parte de este estudio topográfico, que son prácticamente topografías transversales. ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos esta red de BEN? La utilizamos para que, por ejemplo, nosotros podamos identificar cuál es el alcance de todas las estructuras subterráneas que existen. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos un estudio, ¿ok? Que se llama Benchmarks. En este caso, como les decía, está relacionado con el conocer de la manera más detallada posible todo el terreno o toda la zona que nosotros vamos a utilizar, en donde vamos a construir la red, y prácticamente lo que se hace es identificar cuáles son las estructuras subterráneas que existen. Es decir, lo habíamos hablado también ya en la clase pasada. ¿Qué tipo de estructuras hay? ¿Hay alguna tubería? ¿Hay la electricidad pasa por ahí abajo? ¿El gas? ¿El agua potable? Etcétera. Entonces dijimos, bueno, si no tenemos esos planos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer ciertas excavaciones, ¿verdad? En cada hectárea de la zona. ¿Para qué? Para que podamos tener un panorama mucho más claro. De lo contrario, cuando nosotros vayamos y ya con la maquinaria y ya todo, podemos dar estas estructuras que pueden dotar o de electricidad o de agua potable o de gas, por ejemplo. Entonces vamos a ocasionar estos daños que vamos a tener que reparar nosotros. Entonces, estos estudios también se los hace
a través de esta parte de la topografía, que va totalmente relacionado a lo que ya vimos la clase pasada. Bien, entonces también tenemos aquí en el último punto, fíjense los estudios durante la ejecución. Por supuesto, nosotros vamos a establecer algunos puntos de control, ¿ok? Como todas estas marcas, basadas en qué, en este estudio de Venn, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la topografía, ¿para qué? Para que nosotros podamos ver cómo va a ir la alineación de nuestras alcantarillas. Entonces, si nosotros conocemos exactamente qué es lo que tenemos debajo, vamos a poder determinar por dónde vamos a poner toda la red y por dónde vamos a poner nuestra tubería. Es decir, la vamos a poner por debajo de la del agua potable, por encima de la del gas, ¿cómo? Entonces, de acuerdo a los espacios que tengamos ahí abajo y ver cómo están distribuidas estas otras redes que estaban antes que nosotros, entonces tenemos que saber lo adecuado que es. Lo adecuado no es esto, sino lo adecuado es que la planificación del agua potable, del alcantarillado, del gas, y si es el caso de la electricidad o de los cables, ya esté diseñado desde el inicio, es decir, que se haga un plan totalmente en conjunto y que no se tenga que hacer como lo conocemos actualmente y como lo hacen en nuestra ciudad, de que tienen que venir las personas y picar ya nuestra acera o nuestro patio que ya está hecho de cemento, entonces, y luego recién instalar la alcantarilla. Entonces, eso no se debería de hacer. Debería de tenerse un plan general de la ciudad y tener en cuenta todos estos factores que a futuro sí o sí se tienen que implementar. Entonces, es como cuando dejan, por ejemplo, para que uno pueda conectarse a la red para tener agua potable. Te dejan ya la tubería con una entrada hacia tu hogar o hacia tu domicilio, hacia tu casa, donde quizás solamente es, por ejemplo, en las urbanizaciones, eso es lo que hacen. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es directamente conectar quizás un tramo de tubería y con eso ya tenemos agua potable. Pero en este caso, para las alcantarillas no es el caso, no es lo que nos toca. Lo que nos toca es hacer las excavaciones, instalar todas las tuberías, etcétera. Entonces, instalarlas hasta adentro, así que es todo un trabajo completo lo que se tiene que hacer. Pero eso debería haber sido parte de una buena planificación antes de. Lastimosamente no es algo que se respeta ni se cumple, pero así son las normas aquí, así son las leyes y las normas que permiten este tipo de situaciones. Bien, hay otros datos también, fíjense que tenemos que tomar en cuenta, que estos son los datos recopilados en un estudio detallado, es decir, estamos aquí, por ejemplo, en esta parte del estudio detallado del proyecto, hemos visto estos aspectos, y a eso le vamos a sumar todos estos puntos de aquí. Bien, primero que todo tenemos el plan de diseño de la ciudad con contornos que muestren los caminos y cursos de drenaje. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, así como vamos a tener el panorama de por dónde va a ir nuestra red, por dónde vamos a poner nuestras tuberías de alcantarilla, etcétera, también tenemos que conocer de la zona todos estos contornos que nos van a mostrar todos estos cursos, se llama cursos de drenaje, pero prácticamente cómo se va a drenar el agua. No solamente llevar desde los domicilios hasta las tuberías, sino también la parte que ustedes pueden observar en algunas avenidas donde están las rejillitas. Entonces, hay que observar y tener en cuenta esos puntos que cuando ocurre la precipitación o cuando haya el tiempo de lluvia, estos drenajes puedan recepcionar el agua y que no se inunde totalmente la zona donde nosotros vamos a construir
todo toda esta estructura. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también. Y a eso se le llama, en el primer punto, fíjense aquí lo tienen, el plan de diseño de la ciudad. Por supuesto, también tenemos que tener el mapa municipal con sus límites, y si es, por ejemplo, de un determinado pueblo o de una pequeña ciudad, igual tenemos que tener ese mapa. Seguramente esto nos lo puede dotar en la alcaldía municipal, o en todo caso hay entidades también acá en nuestra ciudad donde podemos ir a buscar esto de acá. Y se nos hace mucho más fácil obtenerlo cuando nosotros tenemos ya el permiso de que estamos trabajando en esta obra y necesitamos y precisamos de estos datos. Como les decía, a veces cuando uno es estudiante, ni siquiera nos hacen caso y no nos quieren dar ningún dato. Y ese es el problema. Como yo les decía, para poner en práctica algunas cosas sería muy interesante, pero lastimosamente no es algo que se pueda adquirir de una manera tan fácil. También los niveles a lo largo de las calles o las carreteras a intervalos de 10 metros. ¿Qué quiere decir? Que además de la topografía que ya vimos que tenemos que conocer a detalle, podemos sacar o obtener estos niveles o las curvas de nivel cada 10 metros. ¿Para qué? Para que tengamos un mejor análisis de la zona y podamos observar, a ver, de este tramo a este tramo podemos hacer que nuestro sistema funcione por gravedad, pero de este tramo a este otro quizás no. ¿Qué solución vamos a plantear ahí? Entonces, es muy importante por eso que conozcamos la mayor cantidad de detalles de la zona. Todo esto en base a ¿qué? A la topografía. Ahora bien, también están los niveles en los cruces de calle. Por ejemplo, nivel más bajo de zócalo de edificio y la salida de aguas servidas. Nosotros tenemos que identificar estos niveles que van a existir cuando vamos a tener un cruce de las calles. Entonces, tenemos que conocer a qué nivel está ese cruce. ¿Okay? ¿Cuál es esa curva de nivel que pasa por ahí, o qué curva de nivel le pertenece a ese cruce? Para que podamos observar de que eso no nos pueda afectar al final, de que nuestro sistema, como les decía, tiene que funcionar por gravedad. Entonces, obviamente, identificar también esos niveles o puntos más bajos, además de que nosotros también ya tengamos una idea de dónde va o por qué lado va a salir el agua servida. También la anchura de la calle y la carretera formada. Ustedes saben que las calles tienen un ancho ya predeterminado, pero a veces, y esto es algo que incluso se ha visto aquí en Santa Cruz, hay personas que construyen afuera del límite de su casa. Entonces, fíjense, que nosotros identifiquemos todos estos puntos nos tiene que servir ¿para qué? En cuanto a nuestra planificación. Porque, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, no sería el caso de nosotros porque nosotros vamos a hacer alcantarillas, pero obviamente si hay una construcción que esté fuera de los límites de la calle, entonces cuando ya se haga, por ejemplo, si no es pavimentada, cuando se haga el pavimento de aquí a unos años, ¿qué va a pasar? Si es una avenida, entonces esa entidad que va a construir, o la misma alcaldía, el mismo municipio, tiene que hacer que esa parte sea desalojada, porque obviamente no van a construir la carretera respetando lo que las personas no han respetado construyendo fuera de los límites de su terreno. Entonces, hay que ver eso, porque caso contrario, la tubería no va a recolectar directamente desde esa estructura que está fuera del límite, sino va a conectar hasta la parte de adentro. Entonces, tenemos que observar también eso de ahí, cuáles son esos puntos. Y claro, por ejemplo, aquí por mi zona, yo vivo entre la doble vía
y la radial 17,5. Entonces, en la radial 17,5 han hecho ya tipo una doble vía también, que antes no había. Y habían personas que construyeron fuera del límite. Entonces, ¿qué pasó? Ya se les tiene que dar un aviso a las personas de que como van a construir la avenida, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tumbar todo lo que esté ahí. ¿Por qué? Porque eso no es de ellos, que es algo público. Así que incluso habían casas que estaban hechas de un material que el que nosotros conocemos, el más o el mejor diseñado. Así que eso se tuvo que tumbar o derrumbar. ¿Por qué? Porque la avenida tenía que pasar por ahí. Y eso también es un tiempo que se les da y fíjense que todo es de acuerdo a un cronograma. Identificamos eso y seguramente las personas que hicieron el pavimento en su cronograma pusieron el bueno. ¿Cuánto tiempo les da el municipio, la alcaldía para que ellos puedan derrumbar eso y dejar limpio ese espacio y vacío? Entonces eso también hay que ver cuánto tiempo es y luego de eso ya poder hacer lo demás. Pero eso pasa en las cuestiones de el pavimento o la carretera que se pueda construir en esa zona. Ahora bien, también está la parte de la ubicación y también la extensión de algunos centros municipales que están disponibles dentro de la ciudad. Y claro, así como por ejemplo en la periferia de la ciudad, ¿para qué? Para la localización de la estación de bombeo y de la planta de tratamiento de agua residual. En este caso, el que nosotros sepamos ubicar y tengamos ya la zona donde vamos a poner la planta, esta zona siempre es un poquito más alejada de del centro de la ciudad. Obviamente no puede estar en el centro. Entonces siempre es un poco más alejada de, por ejemplo, un pueblito. Sabemos que en el centro, o le llaman centro a la parte donde está la plaza, o donde está pavimentado, que por lo general solamente son calles cercanas a la plaza y en la plaza. Pero la planta de tratamiento tiene que estar casi al final del municipio. Quizás pudiera ser en un límite ya con el siguiente municipio. Entonces tiene que estar alejada. Y también esto es algo que se tiene que ver porque es una zona bastante grande que ocupa la planta. Y hay que ver a quién se le va a comprar el terreno, a quién se le va a pagar, dónde se le va a sustituir esa parte, porque obviamente la persona que sea dueña de ese terreno no va a desocupar así como así, o no la va a ceder así como así. Entonces, todo eso tiene que entrar igual dentro del presupuesto. Aquí también tenemos esta disponibilidad de ingresos. Por ejemplo, en las afueras de la ciudad y tierras a un costo razonable para la localización de las obras de tratamiento. Era de lo que yo les estaba hablando aquí, pero me adelanté. Tener muy en claro de que a veces, como yo les decía, por ejemplo, si ese terreno es, por ejemplo, de Roberto, entonces Roberto no va a decir, ¿saben qué? Se los regalo, construyan su planta aquí. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a él le ha costado su esfuerzo. Entonces, lo que se hace es comprarle, o caso contrario, él va a decir, no, yo no quiero dinero porque me lo voy a gastar. Lo voy a gastar en algo que no debo. Entonces, ¿saben qué? Mejor ustedes cómprenme un terreno en otro lugar y ese que sustituye el que yo les estoy cediendo, en este caso vendiendo. Se puede hacer ese tipo de cosas también, un intercambio, pero de todas maneras es el costo que hay que pagar para que la planta funcione en ese lugar. Bien. Seguimos con estos datos detallados. También tenemos que conocer, fíjense, aquí en el punto 1, la hidrología de los cursos de agua con los detalles del flujo mínimo y nivel máximo de agua. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer un balance hidrológico
¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber cuáles van a ser nuestros niveles máximos. ¿Para qué? Para el flujo máximo, ¿se acuerdan? O prácticamente para el caudal de diseño que va a tener nuestra red. Entonces, necesitamos nosotros hacer ese estudio para poder identificar en qué meses vamos a tener un flujo mínimo y en qué meses vamos a tener un flujo máximo de agua. Entonces, diseñar nuestra red con ese flujo máximo, con ese nivel máximo. Porque si lo diseñamos con el mínimo, ¿dónde vamos a llevar o dónde vamos a meter toda el agua? En este caso, cuando sean los meses de lluvia. Entonces, es por eso que siempre todo se diseña o con caudales máximos, o con niveles máximos, o con flujos máximos, que fíjense que es lo mismo, pero tomamos siempre el dato o el valor mayor, porque eso nos va a dar la seguridad de que en estos meses, cuando tengamos niveles máximos, no se nos van a inundar las calles, no vamos a tener algún otro tipo de precipitación, además del agua que va a salir de los domicilios. Bien, en este segundo punto también se hace referencia a el nivel de la tabla de agua subterránea, que puede estar en condiciones de verano y el invierno, además de eso, las condiciones del subsuelo y el detalle de los pozos abiertos existentes. Como cuando hacíamos, por ejemplo, el balance hidrológico de una región. Entonces decíamos, bueno, en esta región hay un pozo de donde las personas se abastecen de agua. Claro que no va a ser el caso porque seguramente ya van a tener agua potable para tener alcantarillado, ¿verdad? Pero todos estos pozos abiertos nosotros los tenemos que considerar y saber en qué puntos están o dónde están ubicados, porque prácticamente son y forma parte de todas estas condiciones que tiene el subsuelo, porque ya se construyó ahí el pozo. Seguramente hace muchos años la gente se abastecía de agua para su consumo de esos pozos. Entonces, a veces, como los dejan ahí, están totalmente abiertos, todas estas condiciones, por ejemplo, cuando llueve, seguramente como está abierto va a tender a tener más agua. Entonces, ese caudal está distribuido en qué? No solamente en el caudal subterráneo, sino también en estos pozos. Así que es muy bueno poder identificar en qué lugares hay y cuántos hay. Entonces, para poder analizar que todas estas condiciones del agua subterránea. También está la parte de los datos, en este punto número 3, del subsuelo. Cuando nosotros vayamos a hacer la alineación de las alcantarillas a través de los pozos de prueba y ensayo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a construir a lo que también le llamamos cámaras. ¿Para qué? Para poder obtener, previo a la construcción de las cámaras, obviamente nosotros vamos a identificar ya en el diseño, e incluso hoy en día hay algunos programas que se pueden utilizar para esto, para poder graficar y ver más o menos cuál tiene que ser ese espacio, si lo ponemos ahí o lo ponemos a este lado. Entonces me ayuda a ver un panorama mucho más detallado de la zona y no necesito hacerlo a mano alzada. Hay programas que se pueden utilizar donde ustedes simplemente pueden poner su imagen de la zona e ir poniendo todos estos detalles, los puntos, y ver que todo cumpla de acuerdo a la norma. Entonces, ir viendo más o menos la ubicación y, por supuesto, nos referimos en este caso a que si nosotros vamos a tener una vista de cómo van a estar alineadas nuestras alcantarillas, lo tenemos que hacer no solamente en un programa, sino también hay que hacer estos pozos de prueba y ensayo.
¿Para qué? Para poder ver que donde nosotros vayamos a hacer estos pozos de ensayo sea una zona que, por ejemplo, a veces es un poco dificultoso que esté en una curva. O a veces esta calle no tiene salida, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Lo ponemos aquí o simplemente dejamos pasar la tubería? Entonces, todos esos puntos hay que analizarlos. Es por eso que se hace esa prueba de pozos y ensayos. También está la población de la ciudad según el último censo y la población actual. Lo mismo, ya vimos que nosotros sí o sí necesitamos tener los datos de la población actual, de la zona que vamos a, o de la zona de donde vamos a recolectar el agua residual, les iba a decir, de la zona que vamos a abastecer. Eso es en agua potable, pero en agua residual, de la zona, de todos los puntos desde donde vamos a recolectar el agua residual. Y además de eso, por supuesto, si nosotros tenemos la población actual que dijimos, con eso podemos hacer una estimación de la población futura. Entonces, ¿cómo estimamos esto? Seguramente, como en ese lugar ya tienen un proyecto de abastecimiento de agua, más o menos también nosotros nos podemos guiar con esos valores. ¿Para qué? Para no estar fuera de esos estándares y no estar tan alejados de lo que realmente nosotros necesitamos. Porque no se olviden que podemos cometer errores o podemos quizás hacer algo muy pequeño, como en este caso, para un flujo mínimo, o incluso podemos sobrediseñar algo. Entonces también hay que tener cuidado. A veces uno dice, bueno, para que no me falte, le voy a poner un diámetro de este tamaño mucho más grande del que realmente se necesita. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque si utilizamos alcantarillas que tengan diámetros más grandes, vamos a invertir mucho más dinero, ¿verdad? Entonces todo va sumando en el costo total y así la inversión es mucho más grande. Entonces igual, hay que tener mucho cuidado con hacer algo muy pequeño o también hacer un sobredimensionamiento o un sobrediseño. Entonces, es importante. Bien, vamos a continuar. Seguimos con esos estudios detallados. Todos estos detalles de los que estamos hablando, ¿okay? Por ejemplo, los proyectos que ya existen en la zona, ¿de cuáles hemos hablado? Por ejemplo, el de abastecimiento de agua o de mejora de suministro de agua. Es importante que podamos conocer algunos detalles, es decir, qué cantidad de agua se le entrega a la población, cuál es ese consumo, por ejemplo, sabemos que aquí entra que entra la dotación actual, ¿verdad? La dotación, cuál es el consumo, etcétera. Por día, por ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ya esa estimación y bueno, decir, a ver, si esto entra, esto va a salir. Y ya hemos visto que del 100% que entra a los hogares del agua, ¿cuánto sale? Sale casi el 100%, ¿verdad? Entonces, fíjense que si nosotros tenemos este dato o estos valores y estas estimaciones, ya vamos a tener una idea en general de cuál es la cantidad de agua que vamos a recolectar en nuestra red. Entonces, sería muy bueno tener estos datos del abastecimiento de agua. También están aquí en el segundo punto, por ejemplo, las elevaciones de las salidas de agua, de las construcciones y la profundidad a la que existe el drenaje de la casa. Es decir, si nosotros ya tenemos todas las elevaciones, las curvas de nivel, todos los datos de la topografía, entonces simplemente podemos identificar más o menos por dónde vamos a sacar el agua. Es decir, no solamente identificar los cruces, identificar los niveles, sino también que nosotros sepamos, y fíjense que volvemos a repetir, cuáles son esas construcciones que están a una determinada profundidad, donde nosotros también vamos a tener que poner nuestra alcantarilla. Entonces,
saber exactamente cuáles tenemos y cómo van en relación a cada una de las calles de acuerdo a los domicilios. Entonces, encontrar el espacio para que la tubería pueda ingresar al domicilio, porque desde ahí vamos a recorrer. Bien, vamos a continuar después de escuchar todos los chismes de Wilber. A ver. Ya, fíjense, estamos terminando. No se me duerman. Esto es lo último. Bien, estábamos en el punto 2. Ahora también en este punto número 3, cuando hablamos de la edad y el estado del pavimento de la calle o de la carretera, igual, lo mismo, saber si es que en un futuro, por ejemplo, van a ser un pavimento, si va a ser doble vía, entonces, ¿cómo irían las tuberías? Ponemos solamente una en el centro, ¿cómo la podemos distribuir? Entonces es muy importante conocer también las construcciones futuras y no solamente las actuales que tenemos en la zona, también las futuras, porque eso nos da una idea o una estimación de lo que seguramente se va a realizar o se va a construir al paso de los años. También están los detalles de las instalaciones subterráneas, como cable de teléfono y electricidad. Igual, ya lo vimos esto, hace parte de qué? Hace parte de las construcciones profundas que podamos tener en la zona. Y por último, cuando falta alguna información, puede ser aconsejable tener, por ejemplo, algunas fosas excavadas en las calles para obtener los datos necesarios. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros queremos saber qué tipo de suelo hay a una profundidad a la cual va a llegar nuestra alcantarilla, qué permeabilidad tiene ese tipo de suelo, si más abajo cambia, hasta dónde vamos a poner nuestra alcantarilla, entonces podemos tener estas fosas excavadas para hacer un poquito más de análisis. Si hay algún dato, por ejemplo, que no conozcamos, con esto podemos como que solventar esa parte y hacer un análisis un poquito más especializado también, no solamente del tipo de suelo, sino seguramente, como por ejemplo en algunas zonas, a veces uno, como dice, cava 1 metro y ya tenemos caudal, ¿verdad? Ya hay agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos que excavar más de 1 metro, entonces todo va a estar lleno de agua, ¿verdad? Y vamos a tener que traer algún sistema que nos eleve el agua o nos lleve el agua hasta otro punto para poder tener, perdón, ese espacio libre y seco, por supuesto, porque caso contrario, ¿cómo vamos a poner las alcantarillas? Entonces, todo este análisis se lo puede hacer igual a través de estas fosas excavadas. Bien, hemos terminado de ver esta primera parte. La siguiente clase lo que vamos a ver es un poquito acerca de la hidráulica de las tuberías, es decir, qué es lo que pasa con el flujo a través de nuestra alcantarilla o la tubería que vayamos a utilizar, cómo se comporta, qué velocidades tenemos que tener, cuáles son los caudales aproximados que deberíamos de utilizar, etcétera, etcétera. Todas estas son propiedades hidráulicas, así que van a recordar hidráulica 1. ¿Verdad, Alejandra y Roberto? Sí, Ustedes no sí, hace mucho que llevaron, así que se van a acordar. No digo que los demás no, 12 metros pero atrás. como dice, Hace 12 metros atrás. sí hace 2 semestres. Pero vamos a ver qué se les quedó guardado y qué se olvidaron. Bien, ¿tienen preguntas? ¿Será que por favor podrían hacerme el honor de activar sus cámaras los demás, si fueran tan Oiga, amables? ingeniera, el doctor nos hizo hacer un grupo
un grupo de 3 personas y hasta ahora sabemos para qué nos hizo hacer grupo. El grupo o los grupos son cuando se realiza un proyecto, para realizar un proyecto Ah, grupal que creo que les mencioné en una clase, no recuerdo muy bien, que yo les decía de que eh, el semestre pasado, por ejemplo, no les digo que vaya a ser así, ojo, no les estoy diciendo que va a ser de la misma manera, porque aún ni siquiera tenemos la fecha del examen, así que siguen libres, como el viento. Eh, Se hace un proyecto grupal y, por ejemplo, el semestre pasado, como ya no había tiempo para poder hacer la defensa o la exposición, que si son grupos de A3, entonces seguramente ustedes muestran su trabajo en la pantalla y van explicando cómo lo hicieron, qué tomaron en cuenta, cuáles son sus datos, una exposición normal. Entonces, ¿qué pasa? El doctor les puede ir haciendo preguntas, pero es algo que ustedes van a saber responder porque ustedes han hecho el proyecto, entonces no es algo que no van a saber cómo han hecho su análisis, etcétera. Entonces, eso. Pero el semestre pasado, como no hubo ese tiempo, ya estábamos al límite, lo que se hizo simplemente fue poner, bueno, lo que el doctor hizo, que fue lo que él me comentó, de acuerdo al trabajo que presentaron, grupalmente puso una nota determinada. Entonces, de acuerdo a todo lo que ustedes hicieron o lo que sus compañeros hicieron, se les puso la nota que eso correspondía a su segundo parcial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dieron un primer parcial, como el que van a dar ustedes, y ya para el segundo se les dio ese proyecto grupal. Y eso, como lo tenían que defender, esa nota iba a ser su segundo parcial y ya no iban a dar otro examen. Me dejo entender porque si ustedes se han dado cuenta, en las asignaturas del doctor solamente se dan 2 parciales, ¿verdad? Que es de la mitad y luego de la otra mitad. Entonces, de esa manera funcionó el semestre pasado. Yo me imagino que es por eso. Y la parte de ese proyecto fue precisamente de lo que estamos viendo ahorita, que era de realizar un sistema de alcantarillado de una determinada zona. Entonces, en eso consistía el trabajo, que era corto, pero era complejo, porque fíjense que hay que tener muchos datos. Así que yo me imagino que fue para eso. Y quizás el doctor estaba planificando que ustedes hagan lo mismo este semestre. ya, Pero ingeniera, vamos a gracias. ver, todavía no hay nada de nada. Bueno, les estaba comentando de que todavía no tenemos una fecha, pero el doctor me dijo que me va a avisar esta, esta semana, no creo que sea el viernes. Bueno, ustedes jueguen de que no sea el viernes, crucen sus dedos. O ya están listos. No, no estamos listos, falta estudiar. No todavía. Falta estudiar también, ingeniero. Ah, todavía falta. Ustedes me dijeron que necesitaban una semana para sacar 100 o fueron los de hidrología. No me acuerdo. Falta pulir. ¿Qué falta pulir? Sí, los de hidrología. No, no sé si son cracks o no, porque no los he visto todavía dar examen. Vamos a ver. Voy a ver qué aprendieron. Si les enseñé bien o no. Bueno, no tanto es el de enseñar, ¿no? Sino es que, o sea, yo no puedo hacer el trabajo de ustedes cuando vengo y les explico, les enseño, pero si ustedes no lo repasan y no lo practican, entonces ya no es algo que está dentro de mis manos, ¿verdad? Podría yo sentirme quizás este, decepcionada porque no pudieron responder, pero más ahí, al fin de cuentas, ya es parte de su formación de ustedes y de lo que ustedes están haciendo, eh, estudiando, ¿verdad? Eso es el resultado del empeño que han puesto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, llevé
álgebra 2, si no me equivoco, con el ingeniero Ofelia. Y me acuerdo que una vez nos dio los resultados de los exámenes y creo que saqué 51. No sé si era el primer parcial. Y la cuestión es que a la mayoría les fue mal. Entonces, todos recibían, ahora les voy a hacer todos recibían así su examen y todos lo ocultaban. Todos lo ocultaban. Entonces, la ingeniera nos decía, ¿por qué les da vergüenza si es el resultado de lo que ustedes saben o de su esfuerzo? Y ya todos volvían a sacarlo ahí, como que ya bueno, digamos. Pero es verdad, al final de cuentas, a veces no nos preguntan lo que uno quisiera o lo que uno sabe. Lastimosamente no es así. Y siempre pasa de que, como les decía, a veces lo que uno dice, bueno, esto no me va a preguntar, quizás me preguntan eso, ¿no ves? Y uno no lo repasó. A veces solamente lo vio y dijo, ay, no, esto no. Y luego en el examen ahí está. Y uno se arrepiente. Pero igual, como dicen, a veces hay que tener suerte también para eso. Porque cuando a uno les tocan las preguntas fáciles y a veces uno se las sabe y uno dice, ay, ¿sabes qué? Tuviste suerte y no pudiste responder. O esa yo me la sabía y ¿por qué no me tocó esa? Entonces, fíjense que a veces también es suerte. Y no tanto suerte, sino pienso yo que ese positivismo con el que uno entra, porque si uno dice, ay, bueno, voy a entrar y que sea lo que Dios quiera, porque no estudié. Entonces, ahí te tocan lo que vos no sabías, lo que justo no repasaste, porque no te dio el tiempo, porque estudiaste una noche antes. Entonces te dio sueño y dijiste, bueno, mañana me voy a despertar temprano a estudiar. No sé a quién le funciona eso, pero yo me acuerdo que no podía despertarme temprano para estudiar. Era mentira, así que prefería desvelarme y obviamente con el miedo a llegar tarde al examen ya uno se despierta. Pero en fin, lo que les quería decir es que todavía no tienen la fecha de examen. Pero de todas maneras, si ustedes dan el primer parcial, aquí, desde lo que hemos visto, la clase pasada, que estamos viendo cuáles son esos datos que necesitamos y demás, yo les dije, bueno, a partir de aquí es todo lo que va a entrar a su segundo parcial. Entonces, lo que nos falta ver es esta parte hidráulica, pero algunos otros aspectos, ya después de la parte del análisis de la tubería, del caudal, de las velocidades, etcétera, vamos a ver una última parte donde ya vamos a ver cuál es el caudal máximo, por ejemplo, la ecuación. Vamos a ver también las velocidades y demás. Entonces, más o menos nos faltan unas 2 partes o unos 2 temas. Y ya ustedes vayan haciendo sus cuentas de que no estamos o no nos falta mucho para terminar el avance. Así que les voy avisando para que se hagan una idea. Bien, entonces nos vemos el día viernes. Vamos a continuar con el tema que les estaba mencionando. Y ya si tienen alguna fecha o me da el doctor alguna referencia, algún aviso, ya yo les voy a avisar por el grupo. Que tengan buen día y buena semana. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Igualmente.